Hoy vengo a pasarlo un poquito mal. Hola, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy me siento aquí a hacer una cosa que tenía en mente desde hace mucho tiempo porque es un vídeo que he visto a otras personas. La verdad es que no últimamente, hace ya tiempo, pero me ha gustado siempre mucho y yo tenía pendiente hacerlo, pero nunca había encontrado el momento de sentarme y grabarlo. ¿De qué estamos hablando? De leer reseñas negativas de Goodreads de otras lectoras y lectores de mis libros favoritos. Hace un tiempo esto fue una especie de trend, pero bueno, yo no lo hice y siempre lo tuve pendiente. Yo vengo de chill, no sé si lo voy a pasar mal o simplemente va a ser pues un reconocimiento de mira qué bien, todos tenemos gustos diferentes, incluso validar opiniones negativas, que a mí eso también me pasa. A veces yo leo opiniones negativas de libros que me han gustado y aunque a mí me gusten mucho, digo, vale, lo entiendo, tienes razón. El primer libro, bueno, tengo aquí el ordenador porque en el móvil no he sido capaz de poner las reseñas de Goodreads ordenadas por puntuación. Quería empezar por algún libro que estuviera así un poquito más de moda, un poquito más famosete, así que con el primer libro me tiro por la opción fácil, que es Sarah J. Maas. Podría haber puesto distintos libros, pero me he decantado por Ciudad Media Luna porque es realmente más favorito mío. Si pongo libros de sagas, quiero poner el primero, porque si pones libros que no son el primero, ya estás sesgando mucho, porque ya es gente que le gusta la saga lo suficiente como para seguir leyendo. Y yo quiero ir como a primeras impresiones como de verdad. Y claro, realmente el primero de Trono de Cristal, aunque yo sea fan de la saga en sí y me esté encantando, no es mi favorito. O sea, yo reconozco que ese libro no está tan bien, entonces probablemente me fuera a quedar como pues más fría. Sin embargo, Ciudad Media Luna es primero de saga y sí que fue el libro con el que yo me enamoré completamente de la autora, así que sí que es favorito de verdad. Estoy aquí con la gente que le ha puesto una estrella. Bueno, igual voy un poco así lenta con las impresiones porque lógicamente muchas de las reseñas están en inglés, así que tardo un momento en hacer traducción mental. La primera persona que pone una estrella pone solamente no en la reseña. Chica, así no podemos dialogar. Esto no me aporta nada. Y el siguiente ha escrito El Quijote. Es una reseña interminable. ¡Oh, my God! ¡Interminable! ¿Qué es esto? Vale, es que es alguien que ha puesto como todo su proceso, va poniendo como actualizaciones. Vale, pues vamos a ir. Básicamente dice que es un libro innecesariamente largo, que no le hace falta tener 800 páginas, bueno, esto depende un poco de la edición, pero... Y que la construcción del mundo world building fue demasiado. Esto es una queja que yo he oído mucho de este libro y francamente no lo entiendo. A mí me parece una construcción del mundo perfecta y no me parece para nada densa ni complicada. Nunca he entendido muy bien esa queja, o sea, creo que es lo normal en libros de fantasía que abren sagas y explican mundos de cero. Pero bueno, sé que es una impresión bastante común con este libro. Vamos a pasar a otra persona porque no voy a leer los 800 párrafos de esta reseña. Vale, vamos a ver si encontramos alguna media, ¿vale? O sea, que no sea una palabra, pero tampoco sea leer medio libro ya de por sí. Vale, aquí tenemos una estrella que dice que no le gusta la escritura. Lo dice de una forma un poquito más hater. Pero bueno, yo eso lo puedo respetar, o sea, siempre he pensado que cada uno tenemos nuestros gustos respecto al estilo narrativo y que es una cosa más con la que puedes encajar o no. A mí me gusta mucho, pero por mucho que a mí me guste un estilo narrativo, nunca voy a defender que sea objetivamente bueno si otra persona no ha encajado con él. Después se queja también del infodumping, que es que no les gusta cómo describe el mundo, que creen que describe demasiado el mundo como así a bocajarro, que no lo hacen de una forma natural mientras pasan cosas, sino que dedica párrafos o capítulos enteros a describirte y explicarte el mundo. Yo nunca tuve esta sensación con este libro, pero entiendo que aquí la opinión impopular soy yo porque lo he oído muchísimo. Y no solo en cuanto al mundo, sino que esta persona dice que también hay infodumping respecto a los personajes. Dice como que cada vez que aparece un personaje hay párrafos enteros explicándote como su historia, su background o el contexto de ese personaje. A mí, francamente, eso es una de las cosas que me gusta. Así es como vas conociendo a los personajes y desarrollándose bien. A mí sí me gusta conocer el pasado de los personajes cuando es importante y no lo sentí como que fuera demasiado. De hecho, me gusta, ya sabéis, estos también son gustos personales, pero ya sabéis que a mí me gusta mucho más que hagan esto a que hagan el típico flashback para explicarte el pasado desde la acción. No necesito acción, soy capaz de leer un párrafo descriptivo, por favor, no necesito un capítulo entero de flashback. Se queja también de lo largo que es el libro, lo compara con otros libros, que dice que es más largo que los libros del Señor de los Anillos por separado,
o que los de Harry Potter los últimos, o yo qué sé, no veo necesidad de comparar con otros libros que no tienen absolutamente nada que ver, pero bueno. Por Wilding, paso, porque entiendo que va a decir exactamente lo mismo. Hablando de que no es necesario escribir tantos párrafos para explicar algo, alguien está cayendo en el error que está criticando, puede ser. Otra persona, una estrella, vale, a ver, esta persona, por favor, gracias, una reseña corta, leíble, creo. Oh my god, no. Yo puedo leer un libro de 1000 páginas, pero no puedo leer una reseña de 1000 páginas. Empieza diciendo que es una reseña negativa, que no te enfades, que si te ha gustado muy bien por ti y que si la lees sabiendo que es negativa, pues es culpa tuya si después te enfadas. Y tiene toda la razón. Que es un libro demasiado juvenil y adolescente, lo dice a mi manera de ver de una forma muy poco respetuosa con la autora. A mí no me lo pareció, desde luego, aunque es verdad que yo en estos libros siempre les pondría un poquito más de años a los protagonistas, pero luego en la forma de escribir y tal, a mí me parece fresca, ligera, divertida, y eso no es que sea de adolescentes, es que no tienes por qué ser tan rebuscada y seria siempre. El libro es muy largo. Amigas, vamos a ver, amigas. Cuando tú empiezas a leer un libro, sabes las páginas que tiene. Tú lo ves, o sea, sabes que estás leyendo un libro largo. Hay libros que es verdad que dices, le sobran páginas, pero yo con este nunca lo he sentido. Pero si te cuenta un montón de cosas, pasan 1000 cosas, ¿qué quiere recortar la gente? No entiendo qué vas a recortar. Si recortas parte del world building, no tiene sentido. Este libro no es un romantasy para mi gusto, es un libro de fantasía. Y en un libro de fantasía hay que desarrollar el mundo, y hay que desarrollar a los personajes, y hay que desarrollar la trama, hay que desarrollar las cosas. Yo no creo que se deba recortar de ahí. Puede que no te guste la manera en la que está hecho, pero las páginas hacen falta porque hay que explicarlo, te explica un montón de cosas de nuevas, de un mundo de fantasía. Yo por eso siempre defiendo que a mí me gustan que los libros no sean demasiado largos en otros géneros, por ejemplo el misterio o el romance, pero que en fantasía es donde tolero que tengan muchas páginas porque creo que está justificado, ya que te tienen que explicar de cero un mundo entero inventado. ¿Qué recortas? O sea, de la trama, a mí no me parece que haya cosas que no vengan a cuento, que no tengan interés, no sé, todo importa. Y si recortas después otras escenas que igual sí que aportan menos, pero aportan a los personajes. Si tú quieres meter una subtrama de romance, pues tendrá que haber algunas escenas de romance. Es que si no, te cargas como ciertas áreas importantes del libro. A mí nunca me ha parecido que este libro fuera demasiado largo, de verdad. Es una de las cosas que menos he entendido siempre de las reseñas negativas de Ciudad Media Luna. Y sé que seguro que muchas opináis lo mismo que esta gente, porque sé que es una de las mayores críticas al libro, pero es que no he podido nunca estar de acuerdo. Vale, con esto sí que estoy de acuerdo, se mete un poco con el estilo narrativo, y esto no es solo de Sarah J. Maas, es de muchos autores y creo que es como una especie de moda de unos años a esta parte. Es terrible. La descripción de gestos o la sobredescripción en general de las acciones de los personajes. Llega a un punto que es ridículo y con esto estoy súper de acuerdo. En concreto dice, ¿por qué Sarah J. Maas tiene algo en contra de la palabra sonreír? Y en lugar de sonreír lo dice de 1000 maneras absurdas. Por ejemplo, dice, no puedo leer una sola vez más, su boca se curvó hacia arriba o algo así. Y en esto estoy completamente de acuerdo. Por favor, defendamos las palabras sencillas. Si sonríe, di sonrió. Punto. Y si se repite, no pasa nada. Es una palabra común, es normal que se repita y vas a hacer que el lector visualice perfectamente lo que está pasando y el gesto que está poniendo sin tener que hacer muecas raras. A mí me hacen muchísima gracia los vídeos de Reels o TikTok, esto de gente intentando imitar los gestos que se describen en los libros, y son demenciales y me hace muchísima gracia ese contenido. O sea, amo ese contenido, amo a las criaturas que hacen eso. Yo no soy capaz de hacerlo porque no tengo esa gracia, pero de verdad me lo paso muy bien. Un mini punto para esta reseñadora. Vale, se mete también con la creación del mundo, no ya por el infodumping, sino porque le parece como que hay demasiado. Pero de nuevo, esto es a mí una cosa que me gusta, y es que hay como demasiados seres, demasiadas cosas, y bueno, vas creando un mundo como muy complejo, ¿no? Dice como ángeles, cambia formas, sirenas, demonios, vampiros, hombres lobos, no sé qué. Dice como es simplemente demasiado. Y eso como que sí lo entiendo, pero a mí me gusta como esa mezcolanza. Wow, con lo siguiente no estoy nada de acuerdo. Dice que siente que en el libro se odia a las mujeres, que se las trata como objetos, que no sé cómo traducir esto, que se avergüenza las conductas como de ligar mucho o de... no quiero decir palabrotas en el vídeo, no sé.
pone a la autora como que está básicamente en contra de todo lo que fuéramos a ver, y yo no estoy de acuerdo, desde luego no lo sentía así leyéndolo. Bueno, hay aquí una que ha puesto 1,5. Lo que siento por este libro es lo que sienten los padres cuando sus hijos hacen algo estúpido. No estoy enfadada, solo estoy decepcionada. Supongo que es alguien que es fan de la autora con sus otras sagas y esta no le ha gustado. Sé que eso es relativamente común, hay mucha gente que le pasó eso. No comprendo. A mí me ha pasado al revés. No al revés, pero que me ha animado a leer los otros libros de la autora gracias a este. Bueno, mira, esta reseña, vamos a acabar con esta reseña que realmente me enfada. ¿Cómo puedes poner una estrella a un libro habiendo leído una página? No, amiga, tú no tienes derecho a ponerle esto. Es que no llega ni a un abandono legítimo, eso no es abandonar, es directamente no leer el libro. Dice, he podido leer una página. Una página. Fue todo exposición, no gracias. Ok, no has leído el libro, pero no lo puntúes. Pone abandono. No, ni siquiera es un abandono. Una página es lo que yo leo en la librería para ver si me compro el libro. No, leer. ¿Cómo puedes juzgar a un libro por una página? Una página. Y además, ¿qué página has leído? Porque la primera página de este libro ni siquiera es exposición, que eso yo lo entiendo. Luego hay muchas partes del libro que sí, muchísima descripción del mundo, pero la primera página no comprendo. Vale, voy a leer los comentarios a este comentario. Vale, alguien muy respetuoso dice, deberías probar otra vez porque es un libro maravilloso. Ok, bueno. Otra persona le dice, gracias. Literalmente has leído una página y le has dado una estrella, por favor. Y quizás se ha pasado un poquito porque pone odio a la gente como tú. Vamos a no odiarnos unas a otras, pero estoy de acuerdo. O sea, esta persona se ha pasado. Y por fin hemos despertado mi vena hater en este vídeo. No estamos a favor de esta persona que se llama Safia. Esta persona es la típica hater que va diciendo basurita por internet, porque luego contesta a la gente y es condescendiente y es una persona feita. Opino de esa reseñadora lo mismo que esta última opina del libro, que pone no o no, ja, absolutamente no. Exacto. Respetable respecto al libro, pero es lo mismo que yo opino sobre la gente que lee una página y pone una estrella. Bueno, vamos a pasar de libro y vamos a otro de mis favoritos. Y por supuesto aquí tiene que estar Charlaine Harris. Vamos con Charlaine Harris. Yo sé que Charlaine Harris tiene muchas reseñas negativas, pero la verdad es que creo que estoy más curtida porque creo que ya lo he oído todo. O sea, todo lo negativo que se puede decir ya lo he oído. Vamos con el primero de la saga de Sookie Stackhouse, de True Blood, que es Muerto hasta el anochecer. Que aquí me pasa también un poco como con Trono, que yo amo a la autora, yo amo los libros, pero es verdad que si hay un libro al que se le puede criticar muchísimo es a este primero de saga. Es un primero de saga que la verdad poco tiene que ver con lo que luego llega a ser la saga y siempre me ha dado mucha pena porque no refleja, y hay mucha gente que se queda en ese primer libro con muy mala opinión. Es que la fantasía viene después, pero yo también respeto mucho que se diga como, mira, yo me leo un libro, te doy una oportunidad, ¿cuántas oportunidades quieres? Lo respeto, pero me da pena. El libro en total tiene 3,97. ¿Por dónde empezar con este libro? La escritura es muy mala. A mí me encanta cómo escribe Charlaine Harris porque es ese tipo de escritura que se centra en transmitir y en expresar, no en hacer florituras de escritura. Pero a la vez respeto muchísimo que a alguien no le guste, que pueda pensar que no le gusta esa escritura. No me gusta decir, ya lo he dicho al principio, pero bueno, lo de es mala, es buena, bueno, esa es tu opinión, porque si a muchas lectoras les transmite, les gusta, les obsesiona, les apasiona, ¿será que algo bueno tiene? Yo siempre pienso así, lo siento. No es buenísimo, de verdad que no lo es que lo pienso así. Pero bueno, entiendo que es la forma de decirlo y lo respeto porque es verdad que es un estilo de escritura muy sencillo, muy simple, muy directo, muy punch, muy a la cara y es a veces incluso un poquito difícil de digerir. Bueno, empieza diciendo que la autora te bombardea con descripciones superficiales. Ya lo he oído, lo respeto, a mí me flipa. Por ejemplo, una de las grandes críticas que se le hace a Charlaine Harris es que siempre te cuenta cómo van vestidos los personajes. Amo, me lo paso tan bien con los outfits de sus personajes, pero a la gente aparentemente no le gusta esto. No le gusta la primera persona narrativa. A mí me encanta cómo lo hace y creo que estos libros, sin ser una primera persona, no serían nada. Estos libros, todo lo que son es por ser una primera persona de Sookie. Estos libros son Sookie. Entonces necesitas los pensamientos de Sookie, no hay otra manera de hacerlo. Aquí hay un señor que dice, ¿qué tiene de malo el libro? Bueno, ¿por dónde empezar? La escritura es atroz, los personajes están muy mal perfilados. Una cosa con la que no estoy de acuerdo en la saga al completo, pero puedo entender que se diga del primer libro, no sé, a ver, son libros cortos, es un inicio de saga. Y la trama, bueno, pues no le ha gustado, le ha parecido terrible. Probablemente la trama de este primer libro es la más simple, la más sencilla, la más excusa para introducirte todo el mundo y es verdad que no tiene mucho más allá.
pero creo que, por ejemplo, para las lectoras de Cozy Mystery funciona muy bien porque es tipo drama Cozy Mystery. Hay una pequeña investigación de un crimen, pero es un segundo plano, no es lo principal. Entonces, para las que estamos acostumbradas a ese tipo de historias, a ese tipo de estructuras, creo que funciona muy bien, aunque el género sea diferente. Y recordemos que Charlaine Harris viene de ser escritora de Cozy Mystery. Entonces, es que la estructura y la forma de escribir es esa, es la misma. De hecho, estos libros no son Cozy Mystery paranormal porque son libros con mucho gore, con mucha violencia y mucha sangre, pero si no, podrían serlo. Hay unas cuantas reseñas que dicen que simplemente no les gusta el carácter de Sookie. Sookie es un personaje un poco difícil, pero que es uno de los personajes que a lo largo de la saga más evolución tiene de todos los personajes que he leído en la vida. A mí me parece una maravilla cómo evoluciona ese personaje, pero es verdad que al principio quizá es un personaje un poquito difícil de seguir porque es un personaje que quizá da como un poco de rabia porque es la típica demasiado perfecta pero no se da cuenta, une como muchos clichés de estos que quizá no gustan en un personaje femenino, pero todo tiene su aquel y su forma de narrarlo es bastante única porque te lo justifica bastante. O sea, yo siempre he pensado que está justificado, pero de nuevo creo que es algo que sí que puede pasar en un primer libro, pero luego es maravilloso porque precisamente ves a un personaje que ha empezado a ser así chiquitito y para adentro y a pensar que es un personaje que no tiene mucho que dar, a de repente ir dando, creciendo y la ves evolucionar y la ves crecer y la ves convertirse y al final creo que es lo que la autora ha querido hacer con este personaje en esta saga, porque la autora pone mucho en sus personajes femeninos y normalmente sí que pone mucho para que evolucionen y para que veamos a mujeres siendo poco a poco más seguras de sí mismas, evolucionando y cambiando. Y sobre todo personajes que no son perfectos, mujeres cometiendo errores, mujeres dejándose llevar por cosas que claramente son un error, mujeres metiéndose en relaciones tóxicas, en relaciones conflictivas y no tomando las mejores decisiones, pero en ningún momento se defiende. O sea, la toxicidad que hay en estos libros me parece completamente distinta a la que puedes encontrar, por ejemplo, en ciertos libros de romance, porque como siempre he querido dejar claro y defender cuando los he recomendado, estos libros no son romance. No son libros de romántica. Nada no me ha gustado, ella sin su fibre de lo pava que es. A mucha gente no le gusta Sookie, esto es así. El vampiro Bill no me dice nada, todo súper previsible, tampoco esperaba mucho y me podía conformar si la historia hubiera sido divertida al menos o los personajes algo más interesantes. A mí me parece divertida, pero, y de nuevo, reconozco que quizá el primero es el que menos. Pero ya la gota ha sido la aparición del vampiro Bubba, que no voy a decir quién es, pero que me ha entrado la risa y no de diversión precisamente. Perdona, esto es una de las mejores cosas de todo el libro, pero tengo que decir que aquí entra el humor. El humor es muy subjetivo, o casas o no casas. Yo caso muchísimo y sé que la gente a la que le gustan estos libros también casa con esto. O sea, ese personaje es maravilloso. Es maravilloso. Otra persona dice, lectura rápida y ligera, entretenida y adictiva para divertirse o distraerse. ¿Y por qué le pones una estrella? No tiene profundidad ni innovaciones estilísticas. Como la comida chatarra, sabe bien pero no alimenta, por lo menos no engorda. Bueno, esta persona simplemente no tiene mis mismos valores lectores, que si me conocéis ya sabéis cuáles son. El mundo es absurdo, la personalidad del personaje principal en combinación con la narración hace que el libro parezca parodia. Ajá, es que es parodia. Es que el libro tiene una parte muy grande que es parodia, efectivamente, son libros con mucha comedia. A ver, un chico. Leí este libro porque hace años me encantó la serie. Es que la serie también hace daño a los libros en este sentido. Sabía que no iba a ser una obra maestra y no tenía grandes expectativas. Es un poco aburrido, la trama es simple y poco interesante, los personajes son planos y la prosa no es nada de otro mundo. El único motivo por el que lo he conseguido terminar es porque tiene una historia tan simple y tonta que se lee tan rápido que mi cerebro era lo único que podía procesar con esta puñetera ola de calor. De nuevo, pues eso, querida, tiene un valor. No me gustó nada, lo leí porque mi profe de inglés me prestó la saga completa porque sabe que me gusta leer. ¿Profesores así? Sí, gracias. Y así mejoró más mi nivel de inglés. ¿Sexy pero pésimo? ¿What? Hay reseñas que de verdad no comprendo. Abandonado, tremendamente misógino y racista, completamente en desacuerdo, pero puedo entender esa lectura. Nada que me haya sorprendido, la verdad, porque ya sé lo que dice la gente malo de este libro y hay muchas cosas que las comprendo y las respeto. Hay otras que no estoy nada de acuerdo, pero es eso, puedo entender de dónde viene. Vamos a irnos un poquito a clásicos y voy a meter 10 negritos. Vamos a ver qué nos dicen de nuestra querida Agatha Christie. Esto va a tener 800.000 reseñas, digo yo, pero vamos a ver. Bueno, tiene un 4,28.
Menudo cacao de personajes. Además, que te cuenten desde el principio qué es lo que va a pasar durante el libro le quita la emoción. Vale, lo puedo entender. Lo del cacao de personajes es una cosa que le pasa mucho a Agatha Christie. Hay mucha gente que no disfruta eso. Es verdad que siempre introduce como a muchos personajes y a veces es un poco difícil de seguir bien cada uno. Yo creo que con sus libros hay que fluir mucho. No puedes pretender acordarte de todos los nombres y de todos los personajes desde el principio. Ella te va guiando. No pasa nada porque no lo recuerdes. Después vas a ir conociéndolos y ya ella te va a ir recordando lo importante de cada uno de ellos, que también es la gracia. Pensé que según avanzase el libro iría mejor, viendo que no era así, solo me quedaba esperar un gran final, pero menuda decepción. Bueno, no le ha gustado el final, eso es respetable. Gracias a mi mujer por obligarme a leerlo y también por obligarme a escribir esto. O yo soy tonta y no entiendo, o esta es una persona que no entiende muy bien cómo funciona el tema de las reseñas en Goodreads. Otra única estrellita. La forma en la que está escrito y la falta de descripción hace que parezca una lectura obligatoria de inglés de primero de eso. Vale, no le gusta el estilo narrativo y es cierto que yo esto siempre lo he dicho, que Agatha Christie describe muy poco. O sea, las ambientaciones de Agatha Christie a mí siempre me parecen bastante pobres o, si no pobres, desaprovechadas. Entiendo que hay gente muy joven y que el mundo moderno, pero me pone muy nerviosa las reseñas que están escritas con faltas de ortografía, sin ningún tipo de puntuación, sin comas, con puntos donde no van y con palabras sin todas las letras como si estuvieras escribiendo un mensaje de texto. Que entiendo que muchas de esas reseñas a lo mejor es gente escribiendo en el móvil, pero aún así... Los personajes son lentos. No sé si se refiere a que se describen de forma lenta o a que no son muy listos. Me pregunto por qué el mayordomo seguía actuando con normalidad después de que su esposa muriera. Yo esperaba que se deprimiera o que se volviera loco y que intentara salir de la isla. Bueno, vale, ok, no le ha parecido coherente. No he disfrutado de esta novela porque, en mi humilde opinión, Agatha no ha dejado tiempo para que se macere. La presentación y descripción de tantos personajes en tan poco tiempo hace que los confunda unos con otros y que realmente... lo mismo que hemos dicho. Empieza como la trama demasiado pronto, empieza a haber muertes, entonces todavía no empatiza con ellos. Esto yo creo que es en general del Murder Mystery clásico. No van a desarrollar los personajes en el sentido de que empatices muchísimo. No se trata de que los entiendas o quieras de esa manera. Se trata más del misterio. O sea, aquí estamos por el misterio. Los personajes son una herramienta. Es como un poco el estilo del género, ¿no? No sé. Me ha parecido bastante soso y el desenlace sin ningún interés. Bueno, vale, aquí hay una persona que empieza diciendo realmente odié este libro, así que vamos a ver, porque esto tiene que ser entonces que hay más chicha aquí, ¿no? Todo el viaje fue una verdadera tortura. Bueno, a ver, el primer párrafo es en contra de la edición, que no le ha gustado la edición de Bucket. Sobre la historia. Me costó mucho engancharme en las primeras páginas, primero por la gran dificultad para leer y después por la forma en que está escrito. La cantidad de personajes no ayudaron, insisto, no creo que millones de personas en el mundo estén equivocadas. Bueno, también hay mucha gente que no les gusta. A ver, aquí todas las opiniones son válidas. Creo que tal vez la forma de escribir de Agatha no funciona conmigo, aburrido y pesado, y ya está. Pero a ver, esta persona como que recalca mucho que ha tenido mala experiencia con la edición. Yo nunca he leído 10 negritos en la edición de Bucket, así que no sé. Otra persona dice: odio este libro con toda mi alma, la trama está buena y es interesante, pero mi problema es que mientras lo leía sentía como, vale, lectura de colegio. No sé, esta gente... Cuando se dice lectura de colegio, ¿qué ha leído esta gente en el colegio? Porque a mí no me daban a leer esto en el colegio. Ojalá, la verdad. ¿Lo terminé? No. ¿Me gustó? Absolutamente no. ¿Lo recomiendo? ¿Sí? Perdona. Sí, porque siento que la trama es interesante y lo que pasó fue que yo no pude conectar con el libro. Vale, ok. O sea, a veces a mí también me pasa eso. Digo, bueno, para otros lectores puede estar bien. Vale, este ha sido fácil, ha sido un paseo fácil. Llevo ya un buen rato grabando, así que vamos a ir llegando al final. Había apuntado unos cuantos más, no sé por cuál decantarme. Venga, creo que me voy a decantar por Finlay Donovan. Es uno de mis favoritos y es más reciente. Quiero un 4 de nota total. Obviamente estoy poniendo el primero de Finlay Donovan. Acabo de leer la primera frase de la primera reseña. Creo que este sí que me va a picar un poquito. Aquí tenemos a una chica que dice: acabo de leer el peor libro de misterio jamás escrito. Lo primero, no, querida, habrás leído pocos. Y lo segundo, ¿qué? ¿Cómo? Perdona. Definitivamente creo que hay peores. Ah, bueno, vale. Pero este libro mezcla una trama que tenía potencial, personajes aburridísimos, excepto por Vero, y situaciones totalmente absurdas. Sí, a ver, es que es lo que va el libro. Que lograron de una u otra forma darme el impulso muy necesario para poder terminar el libro. Una de mis peores lecturas en lo que va del año. No sé, a ver, no sé, con esa frase tan impactante de inicio esperaba que me desarrollara algo más o que me dijera que le han gustado menos cosas. Tampoco lo he visto para tanto. Aquí otra persona. Abandonado en el 2%. Vale, pero es que con un 2%...
¿cómo te pones a poner estrellas? Porque pones una estrella. No es tan heavy como lo de una página, pero no sé. Podéis dejarme vuestra opinión respecto a esto, pero yo estoy súper en contra de esto. O sea, no dejes estrellas si literalmente no has leído el libro. Es que no se puede considerar un abandono, ni siquiera yo creo, si no has pasado, no sé, al menos el 10% del libro. No sé, podéis dejarme vuestra opinión. Y ya sabéis que yo respeto mucho todo tipo de opiniones y experiencias, pero jolines, si no has leído el libro, no le bajes la puntuación. Es que, no sé, no es mi tipo de libro, ni historia para nada. Ella se estresa por vivir. Ya, bueno, señora que hacía antes de separarse con sus hijos. Trabaja desde casa, organícese. Un desastre totalmente inverosímil. Si intenta que sea graciosa, para mí no funcionó. Ay, no sé. No me gusta esa reseña. O sea, no sé, contestar así a los personajes es un personaje que además en un 2% tampoco he dado tiempo como a conocerla demasiado. Muy flojo, trama superficial, personajes estereotipados e inverosímiles. La intriga es retorcida. Lo máximo que se puede decir a favor es que no es del todo aburrido, como una mala película de Disney. Yo, francamente, lo de personajes estereotipados... Bueno, puedo entender lo que quiere decir, como que se los describe de forma muy sencilla para que te los imagines como muy bien. Es verdad, que entren como en un cajón y te sea fácil. Pero creo que es uno de los fuertes del libro, que la autora sabe hacerlo muy bien, porque lo hace así como, sí, con estereotipo, pero de una forma en la que mucha gente podamos empatizar con ellos o sentirnos reflejados. Así que no sé, yo lo veo algo bueno. Una escritora y aspirante asesina con la creatividad y mentalidad de un gamusino. No es necesario este tipo de reseñas. A mí el tipo de reseñas que disfrazan el hateo con comedia y buen humor no me molan. Puedes dar tu opinión de otra forma, no me gustan ese tipo de reseñas. Prefiero reseñas más negativas, pero más largas y argumentadas y contando la experiencia, que esas frases que son como para captar la atención, no dicen nada, pero dejan ahí el hate. Vamos a ver alguna en inglés porque eran muy pocas las de españolas y como que no decían mucho. Bueno, aquí hay gente metiéndose con Phil Day como madre... Madre mía, hay mucha gente que no le gusta el personaje, ¿eh? Eso sí que no me lo esperaba de Finlay Donovan. Esperaba que se metieran quizá con la trama, con el final, con el rollo comedia, que es muy absurda en algunos momentos. No sé, esperaba que se metieran con muchas cosas del libro, pero no con el personaje. A mí Finlay Donovan no me parece para nada un personaje difícil de querer. No sé, eso sí que me está sorprendiendo, pero muchas de las opiniones negativas sí que van como por ahí, no sé, o porque les ha enfadado su conducta como madre, o como es verdad que es un personaje como que es un poco desastre, ¿no? Pero es la gracia del personaje. Y luego otra gente que como que no la soporta, que le parece insoportable. Eso sí me ha sorprendido. Lo entiendo, al final casas o no con los personajes, pero que hay de personajes que me lo espero, por ejemplo, de Suki, de True Blood, me lo espero. O sea, sé que es un personaje difícil. Yo hay personajes que leo, digo, a mí me está encantando, pero sé que hay mucha gente que está leyendo esto y odiando fuerte. Pero hay otros que no me lo espero, que digo, pero si esta persona, ¿por qué te cae mal? No entiendo. Aquí hay una que, bueno, es un abandono, se mete con Finlay como madre, bueno, dice que son dos niños que están criados con negligencia. O sea, estamos exagerando un poquito, yo creo, no sé, o sea, te quiero decir, no sé, que es un libro de comedia, de ficción, tampoco vamos a describir toda la crianza de esos niños, a mí, no sé, me parece exagerar. Pero que dice aquí una frase, se dice, no puedo soportar la crueldad hacia niños o animales, aunque sea por conseguir un efecto cómico. No recuerdo en absoluto ninguna crueldad hacia animales. Igual no lo recuerdo, pero mira que a mí es una cosa que odio, tampoco me gusta nada, pero no lo recuerdo. Y hacia niños, si tú no sabes nada del libro y lees esto, no sé, a mí me echaría para atrás, pero es corta, no explica nada más, pero no comprendo. No comprendo de dónde sale eso. Igual se me ha olvidado algo importante del libro, pero de hecho lo he leído 2 veces. ¿2 o 3? No me acuerdo ya cuántas lo he releído. O sea, es que la gente odia muchísimo a la pobre Finlay. Aquí una dice, Finlay es idiota, una llorona y francamente una madre de mierda. O sea, ¿qué le pasa a la gente con Finlay? ¡Pobrecita! Pero si no es para tanto. Realmente creo que es que la gente a veces se toma como muy en serio las tramas de los personajes de los libros. Porque parece que les molesta que el personaje de Finlay sea como un poco desastre, que obviamente está hecho como para favorecer la comedia del libro y también para hablar pues algunas de las dificultades que de la vida, pero como que les molesta porque sea madre, sobre todo. Porque parece como que
si es madre, no puede ser así de desastre. Es que hay muchos comentarios que me están chocando. Cómo puede criar unos hijos, cómo puede ser tan desastre y tener hijos, cómo puedes pensar que no eres capaz de llevar siquiera a tu vida, a tu maternidad y atreverte a pensar que puedes resolver un crimen. O sea, lo primero es un libro de ficción cómica de misterio. No es un libro sobre la maternidad, no sé. Y además, a ver, es que el libro no va de eso. O sea, no sé. Y además es que me parecería aburrido que fuera de eso. Yo, vale, me dicen que una persona es madre en un libro de este tipo y yo ya pienso que los niños están cuidados. No voy a retorcer la historia para irme fijando en si sí o sí no. No espero que me compartan el calendario de actividades extraescolares y de la niñera de los niños. Pues ya entiendo que los niños están vigilados y cuidados. Esto me está sorprendiendo muchísimo. Aquí hay una persona que se queja del final, que dice que es Deus Ex Machina. Y veis, eso lo he dicho, me extrañaba que no hubiera ninguna opinión negativa acerca del final. Lo entiendo. Te puede no gustar, parecerte precipitado, yo qué sé, pero hay otras que me están sorprendiendo mucho. Llevo un rato, así que voy a terminar este vídeo aquí. Tenía algunos títulos más apuntados, pero al final me he alargado un poco. Al final era pasar un rato aquí con vosotras, cotilleando reseñas y reaccionando a ellas. Espero que me hayáis acompañado y hayáis pasado un buen rato. Que nada de lo que he dicho, porque la verdad he hablado como sin filtros y no sé muy bien qué es lo que he dicho. Espero que no os haya ofendido. Yo intento siempre dar mi opinión con respeto y siempre respeto muchísimo todo tipo de opiniones de otras lectoras, pero es verdad que cuando sí que me enfado un poco es cuando no siento ese respeto en las otras personas que dan sus opiniones. Eso sí que me enerva un poquito a veces, así que espero no haberme pasado en nada de lo que he dicho. Y nada, pues dejadme por abajo cuáles son esos libros que son favoritos vuestros, pero que sabéis que tienen reseñas negativas, y contadme si os habéis atrevido o si os gusta leerlas o preferís poneros una venda en los ojos y no oír ninguna reseña negativa de vuestros libros favoritos. Nos vemos en próximos vídeos. Me alegro de haber pasado un ratito así más relajada con vosotras, con un vídeo tan informal como este, que por cierto me he movido porque se me han dormido completamente las piernas de estar en el suelo, así que este es el ángulo en el que me despido porque estamos en confianza, así que no pasa nada. Espero que nos veamos pronto en próximos vídeos. Os recuerdo que en la cajetilla pues tenéis todos los enlaces y también el enlace a mi Patreon por si queréis más contenido aparte del que hay en el canal, porque hay contenido exclusivo todos los meses. Y gracias por estar ahí al otro lado acompañándome cada semana. Nos vemos muy pronto. ¡Chao!